Haití está en la posición 83 del ranking. En realidad, chat, si Cristiano Ronaldo gana este mundial, gana un mundial que vale menos que el 2022. Es la realidad, boludo, no sean haters, es la realidad, chicos. Si gana el mundial Cristiano Ronaldo, vale menos que el de Messi. ¡Ya! ¿Cuál va a ser el peor país del mundial? Dígamelo ahora. Estamos a 20 días de que arranque el mundial. ¿Cuál va a ser el peor país del mundial? No erren acá. Para mí, va a ser Alemania. Bueno, eso dice la cobra. Porque Soccer JM nos dirá los 10 peores países que clasificaron a este mundial. Peores países que clasificaron. O sea, no, Chile, no. Perú, no. Venezuela, no. Bolivia, no. Clasificaron a la Copa del Mundo. La Copa del Mundo de 2026 es la mayor de todas, pasando de 32 selecciones a 48, pero eso también abrió espacio para que entren países más débiles. Entonces, según el ranking actual de la FIFA, ¿cuáles son los 10 peores equipos que se clasificaron? A ver, según ranking FIFA, las 10 peores selecciones que están en el Mundial. Esas selecciones que mirás y decís, me arden los ojos. Eso es lo que vamos a descubrir, empezando con una selección que no llegaba al torneo desde hace 40 años. Después de jugar en 1986, ¿Perdón? ¿En qué año? Onine, onino, onino, anime. selección de Irak no logró clasificarse para ninguna copa desde entonces, y en las eliminatorias para 2026 también sufrieron mucho, logrando avanzar solo por los playoffs, donde aún tuvieron dificultades para superar a Bolivia. ¿Cómo nos dolió esta eliminación, amigo? Para que te hagas una idea, el jugador más valioso de Irak juega solo en la tercera división de Inglaterra, entonces hoy están en la posición 57 del ranking de la FIFA, y lo más impresionante es que hay otros 9 países aún peores que ellos. Ahora el próximo es otro que no aparecía en el torneo desde hace años. Después de ser anfitriona de la Copa en 2010, la selección de Sudáfrica no logró ¡Sudáfrica, muchachos! clasificarse para ninguna edición desde entonces, pero cuando el torneo se amplió, se abrieron más plazas para África, y las eliminatorias se volvieron un poco más fáciles. Entonces quedaron en un grupo donde el único rival real era Nigeria, que tampoco estaba en su mejor momento. Entonces, con solo un punto de ventaja, Amigo, quedó fuera del Mundial Nigeria, loco. Una parte de Argentina también quedó fuera, lograron clasificarse directamente al torneo, pero después de eso, siguieron sufriendo. En la Copa Africana de Naciones, perdieron contra Egipto en la fase de grupos, y fueron eliminados en octavos ante Camerún. Luego, para prepararse para la Copa del Mundo, jugaron amistosos contra Panamá, pero empataron un partido y perdieron el otro. Entonces pierdo con Panamá, me mato, boludo. ahora, Sudáfrica está en la posición 60 del ranking. Ahora, el siguiente equipo, que está aún más abajo en el ranking, se clasificó de una forma mucho más extraña. Allí, en las eliminatorias de Asia, había un grupo con Arabia Saudita, Irak e Indonesia. Quien terminara primero iba al Mundial. Entonces Indonesia perdió los 2 partidos, y Arabia Saudita empató con Irak. Así que el desempate para ver quién iba a la Copa terminó siendo quien logró marcar más goles contra Dale, es re fácil Arabia, boludo, muy fácil Arabia, dale. Indonesia. De esa forma, Arabia Saudita se clasificó por Muy fácil Arabia, boludo. haber ganado por 3-2, pero en 6 Amigo, le ganó con lo justo a Indonesia. Es un desastre, Arabia, amigo. Un desastre. participaciones en la Copa, fueron eliminados en la fase de grupos 5 veces. En 2002, incluso sufrieron una goleada de 8-0 ante Alemania, y en la Mirá Alemania cómo se abusa de Arabia, amigo. Vamos. Copa del Mundo de Qatar, incluso derrotaron a Argentina, Mentir, es fake. Esta información es fake. pero perdieron los 2 partidos siguientes, siendo eliminados en la fase de grupos otra vez. Arabia Saudita es tan bizarra que, de sus 23 jugadores, 21 juegan en la Liga Saudita. Es literalmente la selección con menos jugadores en el extranjero. Entonces, en los últimos 6 partidos, solo ganaron 1, tuvieron un empate y 4 derrotas, incluyendo perder por 4-0 ante Egipto en un amistoso. Entonces están aún más abajo que Sudáfrica, quedando en la posición 61. Pero al menos Arabia Saudita tiene experiencia en copas. Ahora, el siguiente país nunca había logrado clasificarse, hasta que con el aumento de participantes, ¿cuál? La selección de Jordania consiguió Jordania, boludo. Que sea veo clips en Twitter. Golazo del día de Jordania. Próximo rival de Argentina. Dale, flaco. No es serio analizar a Jordania. Son malísimos, boludo, dale. Mi única duda con Jordania es si vamos a ganar 4-0 o 5-0. Dale, boludo. tener unas eliminatorias Dale, boludo. Literalmente voy a mirar el primer tiempo y el segundo tiempo de este partido ni lo miro, ¿eh? Ya se lo digo, amigo.
Mira el primer tiempo de este partido. Segundo tiempo ni lo miro. Ya se lo digo, ni lo miro. Más fáciles. Ni lo miro, ni lo miro. Solo necesitaron quedar en segundo lugar del grupo para asegurar su plaza. Son un país de Oriente Medio y el único jugador realmente destacado es el número 10, Moussa Tamari, que juega en Francia y tiene un valor de mercado de 8 millones Juega ahí de granjero, dale. 8 millones de euros, amigo. Lo que gano yo en un stream, dale, boludo. de euros. Pero sacándolo a él, el valor medio de cada jugador de Jordania es de 350.000. Para comparar, cada jugador de Argentina vale en promedio 26 millones. La mayoría de sus No, Jordania, no. No. jugadores solo actúa en ligas de Oriente Medio y en No es serio analizar a Jordania. No es serio, chat. equipos de la propia Jordania. Hoy incluso están mucho mejor que antes. De hecho, llegaron a la final de la Copa Árabe, pero Jordania aún está en la posición 63 del ranking. Ahora, el siguiente equipo pasó de ser casi top 10 del mundo ¿Piensan que Jordania va a poder parar a Paredes Prime? a un colapso total. Poco más de una década atrás, Bosnia estaba en el puesto 13 del ranking de la FIFA, siendo liderada por jugadores como Dzeko y Pjanic. Pero después de eso, no lograron renovar la plantilla y también cambiaban de entrenador todo el tiempo. Entonces los resultados empezaron a ser muy malos. En 2023, perdieron 4-1 ante Luxemburgo. Y en 2024 fue un 7-0 contra Alemania. Sumando eso con otras derrotas vergonzosas, cayeron decenas de posiciones en el ranking, hasta que el técnico actual empezó a poner orden, creó un sistema defensivo sólido, trajo nuevos talentos jóvenes y una nueva mentalidad ganadora. Entonces Bosnia finalmente logró llegar a los playoffs de las eliminatorias. Pero para ir a la Copa del Mundo, necesitaban superar a Gales e Italia, lo que era una misión imposible, y parecía aún más difícil cuando contra Gales recibieron un gol en el segundo tiempo. Bosnia parecía eliminada, hasta que, en el minuto 86, Dzeko marcó de cabeza. Con eso, el partido terminó empatado y Bosnia logró ganar en los penales. Ahora, para llegar a la Copa del Mundo, tenían que disputar la plaza contra Italia, y los jugadores italianos lo celebraron. Parecía mucho más fácil ganar a Bosnia de lo que habría sido contra Gales, aunque cuando empezó el partido, el portero de Bosnia cometió un error enorme, y Italia marcó. Después de eso, Italia siguió controlando el juego y Bosnia parecía sin ninguna posibilidad, hasta que, en el minuto 33 del segundo tiempo, empurra para a direita, Dedic vai encarar a marcação do Di Marco, vai no fundo, bate cruzado, Fígaro desvia na segunda trave, ¡Gol! ahí el partido terminó empatado y se encaminó a los penales, pero la historia se vuelve aún más loca. Como el partido iba a los penales, Donnarumma tenía una chuleta mostrando dónde iba a patear cada jugador de Bosnia, algo normal que todo portero tiene, pero un recogepelotas bosnio invadió el campo y robó ese papel. Entonces ¡Picardía! Donnarumma no tenía idea de dónde iba a patear cada jugador de Bosnia, y no logró detener ninguno. Mientras tanto, los jugadores de Italia fallaron 2 veces. Por 4-1 en los penales, Bosnia se clasificó a la Copa del Mundo. Folclore. Ese recogepelotas se convirtió en héroe nacional, pero Bosnia aún tiene un largo camino para subir en el ranking, porque todavía está en la posición 65. Pero si la clasificación de Bosnia ya es sorprendente, el siguiente equipo se clasificó por primera vez en la historia. Es una selección de un país diminuto, con solo 500.000 personas, que apenas logra clasificarse incluso a sus propios torneos continentales. En las últimas 14 ediciones de la Copa Africana de Naciones, no se clasificaron a 8 de ellas. Además, ni siquiera tiene una liga doméstica fuerte. La población es menor que la de muchas ciudades. Pero la selección de Cabo Verde tenía Cabo Verde. una ventaja. Muchos hijos de inmigrantes caboverdianos nacieron en Europa y se desarrollaron en canteras de clubes fuertes, como el lateral López Cabral, que salió de la cantera de un club neerlandés. Con eso, el equipo se volvió más fuerte, y en las eliminatorias africanas lograron ganar 7 partidos, terminando en primer lugar del grupo. Pero Cabo Verde aún tiene que mejorar. En sus últimos 4 amistosos, tuvieron 2 empates y 2 derrotas, entonces hoy están en la posición 60. Le ganó 4, le metió 4 goles Chile a Cabo Verde. Ah, es fácil, boludo. Para que te meta 4 Chile Invicti 2026, estás acabado, amigo. Está acabado Cabo Verde, boludo. Perdón que no esté acabado, amigo. 39 del ranking, pero Cabo Verde ni siquiera es el peor equipo africano del mundial. El siguiente ya fue una de las selecciones más temidas de África, un equipo que llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo y a la final de la Copa Africana de 2015. Pero después de eso, la selección de Ghana entró en una caída absurda. ¿Pero qué le pasó a Ghana? ¿No ganó más? No lograron renovar la plantilla, cambiaban de entrenador sin construir una identidad clara, y la federación incluso fue acusada de corrupción.
Como resultado, no lograron clasificarse para la Copa de 2018 y cayeron en la fase de grupos en 2022, pero el fondo del pozo fue en 2025, cuando ni siquiera lograron clasificarse para la Copa Africana de Naciones. Es verdad, boludo. En Ghana juega el mejor jugador de la Premier League. Semenyo. Solo fueron a la Copa del El papá de Bruno Fernández. Mundo porque en las eliminatorias africanas cayeron en un grupo mucho más débil y solo necesitaban terminar en primer lugar para clasificarse directamente. Pero en los amistosos de preparación para el Mundial, perdieron contra Japón, perdieron contra Corea del Sur, recibieron un 5-1 de Austria y perdieron contra Alemania. Con eso, despidieron a su entrenador a pocos meses de la Copa. Entonces ahora, Ghana está en una fase muy mala en el ranking, ocupando la posición 74. Pero hay 74 selecciones que están aún más abajo en el ranking, y el siguiente país es el más pequeño de todo el torneo. Es literalmente de una isla diminuta cerca de Venezuela, con solo 150,000 personas. Para que te hagas una idea, ese país cabría más de 500 veces dentro del estado de Sao Paulo. Se suponía que era imposible que saliera una selección competitiva de ese lugar. ¿Qué? Pero este país, llamado Curazao, tenía una estrategia. Fueron a buscar jugadores O sea, lo más cerca de Venezuela de ir a un mundial es Curazao. nacidos en Europa que podían representarlos, como el defensor Obispo, que nació en Países Bajos y juega en el PSV. Aún así, nunca habían tenido realmente chances de llegar a una copa, porque para clasificarse, siempre necesitaban superar a selecciones como México y Estados Unidos, pero como esas selecciones más fuertes ya estaban clasificadas, Curazao solo necesitó ganar a países de su mismo nivel para asegurar la plaza. Tuvo literalmente el camino más fácil posible. Pero contra equipos de otros continentes, sufren mucho. Perdieron 2-0 contra Kazajistán, 2-0 contra China y 5-1 contra Australia, Mamá mía, son horribles, boludo. sin contar un 7-0 contra Argentina hace Nah, eso es normal, picardía argentina. algunos años. Entonces Curazao está en la posición 82 del ranking de la FIFA. Pero si ellos son débiles, el siguiente equipo llegó a ser goleado por Curazao. No, el siguiente lo son horribles. ¿Qué? ¿Goleado por Curazao? Para que veas el nivel al que llegó, a mediados de 2025, Pero eso es un equipo de barrio. Curazao enfrentó a Haití y ganó por 5-1. Haití no parecía tener ninguna posibilidad de ir a la Copa, porque para eso El otro día me dijo el carnicero, cuidado con Haití en el mundial. De verdad. El otro día el carnicero me lo dijo. Me estaba cortando bola de lomo y me dijo, cuidado con Haití en el mundial. Nine, me dijo el carnicero. Cuidado con Haití en el mundial. Le dije, bueno. necesitaban terminar en primer lugar en un grupo que incluso tenía a Costa Rica. Era un desafío enorme. Entonces empezaron con 2 empates y una victoria contra Nicaragua, hasta que recibieron un 3-0 ante Honduras. Parecía eliminado, pero entonces, en la lucha, lograron vencer a Costa Rica por 1-0, y en el partido decisivo, derrotaron a Nicaragua, terminando en primer lugar, pero parece que concentraron toda su fuerza ahí, Sí, me dijo el carnicero. porque en los otros torneos, es más complicado. Fueron eliminados aún en la fase de grupos de la Fase de grupos por Guadalupe, amigo. ¿Qué le hicieron en el mundial, loco? ¿Qué le hicieron en el mundial, boludo? Copa Oro, la principal competición de la región, perdiendo incluso contra Arabia Saudita, que estaba allí solo como invitada, y no termina ahí. En amistosos, perdieron contra Túnez y solo lograron empatar con selecciones como Islandia y Trinidad y Tobago. En sus últimos 12 partidos, fueron solo 3 victorias, entonces hoy, Haití está en la posición 83 del ranking. Pero ahora llegamos a la peor selección. En realidad, chat, si Cristiano Ronaldo gana este mundial, gana un mundial que vale menos que el 2022. Es la realidad, boludo, no sean haters, es la realidad, chicos. Si gana el mundial Cristiano Ronaldo, vale menos que el de Messi. Lo siento, muchachos. Dato mata relato. De la Copa del Mundo, que también es el país que tuvo el camino más fácil de todos para llegar al Mundial. Bueno, en Oceanía, los 2 países más grandes son Australia y Nueva Zelanda, pero Australia decidió jugar en Asia, entonces se convirtió en el continente más desequilibrado. Básicamente es Nueva Zelanda contra varias islas pequeñas. Antes todavía necesitaban pasar por playoffs, pero con el aumento del torneo, ahora Nueva Zelanda tiene plaza directa para la Copa del Mundo. Entonces, todo lo que necesitaban hacer era ganar 5 partidos contra países como Tahití, Nueva Caledonia y Fiji. Por favor. Fue tan fácil que ganaron todos los partidos marcando un promedio de 5 goles por juego, pero ganar a selecciones pequeñas no cuenta mucho para el ranking. Lo que realmente importa es enfrentar a equipos del mismo nivel. Pero después de asegurar la plaza, Nueva Zelanda jugó 10 amistosos, pero solo ganó 2, empató 1 y perdió 7. Entonces, por solo enfrentar a selecciones débiles y aún así perder tantos amistosos, Nueva Zelanda es la peor entre todas las selecciones del mundial. Amigo, ¿cómo vas a ganarle a Papúa Guinea, Tahití
y clasificar al Mundial, boludo. Lo digo en serio esto, ¿eh? Y más allá de los chistes, posta, boludo. El chileno, el venezolano, el boliviano, el chat, el peruano, que dice, flaco, yo tengo que ganar a Argentina, a Brasil, para ir al Mundial. Y estos tipos le ganan a Tahití y Papúa Guinea. Quedando en la posición 85 del ranking. Si cualquiera de estas selecciones pasa de la fase de grupos, será una de las mayores sorpresas de la historia. Y bien, ¿qué te pareció este video? No, chat, no va a jugar el profe Grey en Nueva Zelanda, Teletubbies. ¿Cómo va a jugar el profesor de matemática en el Mundial? ¿Son boludos ustedes? Por favor, pero bueno, hemos visto a 10 selecciones en el Mundial, muchachos. Horrible esa selección, horrible. Una peor que la otra, amigo, una peor que la otra. El Mundial como argentino, chicos, el Mundial como argentino, me pongo a verlo en semifinales, En semifinales arranco a ver el Mundial. Aclaro. En semifinales arranco a ver a la selección argentina, amigo. Cuando me suene el alarme que estamos en semifinales, ahí prende la televisión para ir al Mundial.